Buenas Michis, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video acá en el Michi Trading. En el día de hoy vamos a estar haciendo un análisis completo en cuanto a Bitcoin y vamos a estar pasando por el cierre de los futuros de la CME, justamente que han cerrado el día viernes. Vamos a estar hablando también de liquidaciones, qué precios son los que el precio quisiera ir a visitar y los vamos a estar comparando justamente con los volúmenes acumulados en posiciones de long y de short. Además de esto, vamos a estar comparando los volúmenes acumulados en cuanto a órdenes de compra y órdenes de venta y cómo difieren al día de hoy de lo que está haciendo el precio y qué podría pasar. Obviamente, como es costumbre, también vamos a estar hablando de los ETFs, vamos a estar viendo los flujos de dinero, si fueron positivos o negativos al cierre de la semana. Y vamos a estar trayendo información sobre los mineros, la dificultad que estarían presentando, que estarían teniendo en estos momentos debido al halving. Y ya que hablamos de largo plazo, vamos a traer la comparativa de los distintos ciclos para entender si ya hemos finalizado este bull run. ¿Es acaso este el fin del ciclo? ¿Comenzaremos un ciclo bajista o esto recién empieza? Toda esa información la vas a tener en el video de hoy. Continuamos entonces con el análisis de Bitcoin y seguimos en esta misma temática, en la cual habíamos hablado de que Bitcoin justamente estaba haciendo piso en esa zona de los $60.000, zona que en el ciclo pasado, en el bull run anterior, había sido esa zona de resistencia. Por lo tanto, todo lo que sea cierres semanales por encima de los $60.000 nos pone en ese contexto alcista, esa nueva acumulación o reacumulación que estaría presentando el precio, el cual nos podría llevar a valores como $70.000, $80.000, $90.000. Pero en principio, si seguimos guiándonos por lo que está sucediendo en el corto plazo, seguimos teniendo nuestra zona de $60.000, la cual no hemos perdido, y seguimos respetando nuestra línea tendencial, la cual nos pone en un contexto más alcista. Recordemos que la liquidez de la parte baja ya ha sido tomada y el precio ha reaccionado en zonas de liquidez, y a partir de acá lo que le quedaría al precio o la probabilidad más alta que podría tener el precio sería venir a buscar la liquidez de la parte superior. Si nos bajamos a una temporalidad más chica como H4, vemos el movimiento con mayor claridad, en el cual hemos reaccionado en la zona de liquidez y a partir de ahí hemos atacado justamente la línea tendencial. Situándonos por la parte alta, podríamos hablar, o de hecho habíamos hablado, de un pullback para tener nuestro movimiento hacia la parte superior. Además de esto, cuando el precio tiene un movimiento alcista, por lo general presenta una corrección de 3 ondas, lo que se conoce como A, B y C. Y para que esto culmine o que el movimiento finalice, la onda número C tiene que ser inferior a la onda número A. Por lo tanto, en este movimiento que hemos tenido hacia la parte baja y el nuevo testeo a la línea tendencial, la cual todavía no hemos perdido, automáticamente nos pondrían en ese contexto de que el precio podría subir directamente a esa zona de máximos. Si nos bajamos a una temporalidad un poco más chica como H1, entendemos de que el precio está haciendo una lateralización. Y hasta el día de hoy, hasta hace unos momentos, el precio estaba comprimiendo, lo cual nos podría poner en un indicio de tomar la liquidez de la parte superior y a partir de ahora dirigirse a esa parte inferior a tomar esa liquidez. Si el precio vemos que durante el día de hoy o durante el día de mañana, previo a la apertura de los futuros de la CME, y el precio vuelve a esta lateralización, hay muchas chances de que el precio vuelva a su punto de origen, el cual tendría que ser el previo a la caída del día viernes, si estamos hablando de esos $63.000. Movimiento que replicaron muchas altcoins y que ya han finalizado. Por lo tanto, este es un escenario muy posible para las próximas 48 horas. Continuamos con las liquidaciones, con estos mapas de liquidaciones, para entender y sobre todo para ver de que la gente o que el retail sigue con el mismo pensamiento. Durante las últimas 24 horas nos encontramos con que hay grandes apalancamientos entrando al mercado. Tenemos liquidaciones por los $61.600 aproximadamente y tenemos liquidaciones por la parte inferior en $60.300. Si entendemos que el precio actual se encuentra en 60.800, 60.900, hay menos de $1.000 de diferencia en liquidaciones hacia la parte superior y a la parte inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente o que el retail sigue con el mismo pensamiento. Están todos tratando de agarrar ese gran movimiento que puede llegar a dar el mercado
sea para arriba o sea para abajo, a un gran apalancamiento. Y obviamente que el mercado está utilizando esta misma estrategia que viene utilizando hace días para liquidar la mayor cantidad de traders posibles. Seguramente que nos encontremos con algún movimiento yendo en una dirección para culminar en la dirección contraria. Si nos ponemos a analizar y entendemos que el último movimiento ha sido a los 61.400, veremos si el precio quiere o desea arrancar hacia la parte baja y entiendan, y acá es lo importante de los futuros de la CME, que hemos cerrado en los 60.800. Por lo tanto, abrir o tener una apertura con el precio liquidando a cortos nos pondría en un contexto alcista para después ir a liquidar la parte superior. Pasamos ahora a un gráfico de liquidaciones semanales y nos encontramos que en la parte baja no tenemos la liquidez que sí podríamos encontrarnos en las últimas 24 horas. Por lo tanto, entendiendo de que la mayor cantidad de liquidaciones se encuentran en la parte alta, podemos identificar que el retail o que las mayorías de posiciones que se están abriendo en el mercado apuntarían a que el precio caería. Por lo tanto, las liquidaciones relevantes para el mercado se encontrarían en la parte alta. Fíjense cómo, si bien en un gráfico de 24 horas tenemos la zona inferior marcada como amarilla, si lo vamos a ver semanalmente, esas posiciones no serían relevantes para el mercado, indicándonos que el movimiento que más quisiera o que más le convendría hacer justamente al mercado es ir hacia la parte superior. 61.600, el que vimos en las últimas 24 horas, 63.600 dólares y por último 64.880. Si nos vamos a ver las liquidaciones, pero a 3 meses, no solamente que estamos tomando la lateralización de los últimos 2 meses, sino que también estamos marcando justamente la lateralización que hemos tenido previo a esta subida. Por lo tanto, las liquidaciones que marca el precio por la parte baja son antes de esa subida, no ha habido una toma de liquidez, por lo tanto quedan pendientes esos 50.000 dólares y por la parte alta las liquidaciones que tenemos relevantes son 65.670, 67.000 dólares y por la parte superior 71.670, empezándose a tornar en amarillo esos 74.000 dólares que sería tomar la liquidez de estos máximos superiores. Si comparamos el precio con los volúmenes delta, nos vamos a dar cuenta de que tenemos una divergencia. El precio nos estaría hablando de estos saltos más altos que estarían ocurriendo en las últimas horas, mientras que los volúmenes delta nos estarían dando esta información de bajos más bajos. El volumen delta, recuerden todos ustedes, que es la diferencia que existe entre la presión de compra y justamente la presión de venta. Por lo tanto, tener bajos más bajos nos estaría hablando de que la mayor presión que existe en estos momentos en el mercado es una presión vendedora, pero obtener como resultado a esa presión vendedora altos más altos nos habla de una divergencia en cuanto a los volúmenes delta y al precio. Por lo tanto, habría alguien que estaría absorbiendo toda esta presión de venta, por lo cual indicaría un movimiento correctivo en el mediano o en el corto plazo. Si vamos a mirar los ETFs de Bitcoin, vamos a ver que el día viernes hemos cerrado posiciones negativas por 84.7 millones de dólares. Y la peor noticia, que si bien todavía no termina siendo tan relevante por el volumen, es que Grayscale ha vuelto a vender, esta vez por 103 millones de dólares. Hablamos ahora sí de la dificultad que estarían atravesando los mineros de Bitcoin. Como vemos en este gráfico, empezamos a entender de que la dificultad del minado de Bitcoin empieza a caer. Esto se debe a que hay menos personas minando, lo que se traslada a que mineros estarían apagando sus equipos. Como vemos en este gráfico, la línea naranja indica el valor de costo de producción por unidad, en este caso Bitcoin, y nos estaría diciendo que el día de hoy producir un Bitcoin tendría un costo de 62.500 dólares aproximadamente, mientras el precio se encuentra en 60.900. Esto quiere decir que los mineros al día de hoy no les es rentable tener sus equipos prendidos para minar Bitcoin. Por lo tanto, empiezan a encontrar soluciones que se adaptan a las distintas necesidades. En este caso, apagan sus equipos. Al haber menos Bitcoins en circulación, hace automáticamente de que el precio por unidad se vea elevado. Esta es una mecánica de defensa que usan los mineros cuando quieren que el precio suba. Al corto plazo empieza a ser negativo para el precio porque se ve como una noticia negativa hasta que los bitcoins que hay en circulación empiezan a cobrar más valor. Por lo tanto, lo que está pasando ahora con los mineros
es visto negativo en el corto plazo, pero es algo que termina siendo positivo al mediano o al largo plazo. Viendo este mismo gráfico, pero en semanal, nos damos cuenta de que esto ya ha ocurrido en ciclos anteriores, donde el costo de producción queda por encima del valor actual de Bitcoin, los mineros recurren a esta táctica. Si nos vamos al ciclo pasado, lo que sucede es exactamente lo mismo. Se dispara el costo de producción, Bitcoin queda por debajo, los mineros apagan sus equipos porque no les es rentable y esto hace de que el precio artificialmente tenga que subir. Esto mismo es lo que esperamos para este ciclo, donde los mineros, en este caso, apaguen sus equipos, sea negativo en principio para el precio, pero terminará siendo positivo para ir a buscar valores entre 84.000 como los primeros que empiezan a ser zonas de beneficios para que ellos vuelvan a tomar o a vender. Y por último les quiero traer este gráfico que me parece que es también para traer un poco de conciencia de qué es lo que podemos esperar nosotros a lo largo de este año y del año que viene. Durante todos los ciclos que ha tenido Bitcoin en cuanto a los halvings, hemos tenido diferentes reacciones en cuanto al precio. Hay ciclos en los que el precio ha ido de una manera más exponencial, otra que ha tardado un poco más, pero en los últimos dos que hemos tenido un comportamiento bastante parecido en cuanto a la duración de los mismos. Si bien el primero ha durado un poquitito menos de un año, los otros dos han durado entre 530 y 540 días. Por lo tanto, si sacamos una proyección desde el halving que hemos tenido hace un mes hasta lo que podría ser un promedio entre el valor más chico que tuvimos en cuanto a días y el valor más alto, nos daría un promedio de 427 días y nos estaría diciendo de que podríamos tener ese ciclo o ese pico de ciclo recién en junio del 2025. Pero hasta ese momento el mercado debería de ser alcista. Si por caso contrario sumamos y tomamos un promedio similar al que hemos tenido en los últimos dos ciclos, nos estaría hablando de que podríamos llegar a septiembre del año del 2025, el año que viene, como finalización de ese ciclo. Y yo creo que hay dudas que existen en el mercado sobre si el ciclo de Bitcoin se puede repetir o no, pero creo que los institucionales no tienen ninguna duda y saben que Bitcoin es el futuro. JP Morgan reveló tener inversiones en varios ETFs de Bitcoin al contado hace tan solo un día. El mayor banco de Estados Unidos, con 2.6 billones de dólares en activos, informó a la SEC de que habría comprado acciones de ETFs de Bitcoin por valor de unos $760.000. Por lo tanto, esto es una gran noticia para el mercado. Recuerden cómo hace un año, 2 años atrás, los bancos salían a decir de que Bitcoin era una estafa, de que Bitcoin se iba a ir a cero, y hoy en día como ya empiezan a adoptar Bitcoin justamente para sus clientes y para ellos mismos. Por lo tanto, son noticias muy alcistas. Recuerden que en toda lateralización, en toda acumulación, en toda distribución, siempre sucede lo mismo. Hay un grande que está comprando o vendiendo y hay un chico que está haciendo lo contrario. Y en este caso, por todo lo que estamos analizando, entendemos de que el retail es el que estaría vendiendo sus posiciones y los institucionales tienen que salir a declarar que están comprando. Por lo tanto, yo creo de que estamos ante una acumulación y es cuestión de tiempo para que Bitcoin explote y rompa esos 70.000 y se dirija a esos $100.000. Hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya servido toda la información y nos volveremos a encontrar en el próximo video de Bitcoin. Te mando un abrazo. Miau, 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 miau.